Tristán se introdujo a invadir la provincia de Tucumán, estaban haciendo noche en los Nogales. Gregorio Oroz de la Madrid se transformó en el vigía de la batalla de Tucumán, ¿no? Entonces toma esos dos y empezó a hacer estas misiones de reconocimiento y de comando que le gustaron hacer tanto durante toda su vida, ¿no? Ahora, un tema que Belgrano no sabía era a qué distancia venía la avanzada realista del grueso realista de Tristán. Juan, veníamos charlando de cómo había preparado Belgrano, cómo se había preparado la Madrid, y quiero que me cuentes ahora cómo sigue toda la gestión de Belgrano, todo el preparamiento de Belgrano, y qué es lo que dice Mitre al respecto. Bueno, en primer lugar, acordate que habíamos quedado que esta noche del 23 de septiembre, Tristán pernocta en los Nogales, a la espera del día siguiente. Ese mismo 23, Belgrano había ya posicionado su ejército a lo largo de la avenida Sarmiento para esperar el embate desde el acceso norte de lo que hoy es San Miguel de Tucumán. Visto que no pasaba nada, ya siendo tarde, envía unos puestos de observación y manda que el ejército se retire hacia la Plaza Independencia. En la Plaza Independencia estaba sentado prácticamente el cuartel general del minúsculo ejército de Belgrano. Los oficiales se hospedaban en casas de familia o en los conventos de la ciudad, San Francisco, Santo Domingo, La Merced, por ejemplo, se podían alojar. Y el resto de la tropa, con los caballos, estaban todos en la Plaza Independencia, estaban concentrados. La idea de Belgrano era fortificar las entradas a la plaza y defenderse allí hasta el último cartucho, en el caso que hubiera perdido la batalla en las afueras de la ciudad, donde estaba apoyado. Retirarse hasta allí, resistir allí, que le costara cara al triunfo a las armas realistas. Bueno, esa noche no durmió nadie, todo el ejército patrio muy movilizado con este tema del víspera de la batalla, que al día siguiente qué es lo que iba a pasar. Cuando amaneció el 24, todos salieron a formarse nuevamente a lo largo de la avenida Sarmiento, esperando el embate desde el norte. Como las horas transcurrían y los realistas no aparecían en el horizonte, la Madrid, para que con una partida de 12 dragones, no se lo mandaba solo, siempre se mandaba con un grupo para evitar que sea capturado, que sea fácil capturar, tener una partida importante. Viera qué pasara con Tristán y por qué estaba demorando mucho este señor en aparecer. Claro, los Nogales está aproximadamente a 10-15 kilómetros de San Miguel de Tucumán, hacia el norte, o sea que 3 leguas de la época se habrán hecho en una hora y media aproximadamente a galope. Llegando la Madrid, en las cercanías, se da cuenta que ya todo el ejército realista había levantado campamento, pero lejos de venir por el acceso norte, que era donde se lo esperaba, había resuelto tomar toda una vuelta, se había girado hacia la derecha, hacia lo que hoy los Nogales, Tafí Viejo, y desde allí venir por lo que era el Camino Real o el Camino del Perú, que aproximadamente delimitaría lo que hoy es capital, San Miguel de Tucumán y Yerba Buena. Sí. ¿Cuál era la idea de Tristán? La idea de Tristán era aparecer, ese Camino del Perú daba con el manantial, ¿sí? El manantial de Mancopa, de Marsopa, donde había un ojo de agua, ese ojo de agua generaba ese manantial y había un puente muy rudimentario que lo atravesaba. Él iba a aparecer detrás de ese manantial y iba a cruzar el puente para aparecer por el sur a Tucumán. ¿Cuál era la idea? Y para ello había destacado un
una unidad de granaderos, quizás la más importante que tenía, para que se le adelantara bien temprano e hiciera todo ese trayecto rápidamente, dieran la vuelta por San Miguel de Tucumán, por el sur de San Miguel de Tucumán, muy probablemente pasando por la Avenida Independencia, quizás, o más lejos aún todavía, y se posicionaran cerca de donde hoy es la llegada de la Ruta 9 a San Miguel de Tucumán. Ahora entiendo. Era para cortarle la retirada hacia Santiago del Estero. Es decir, los granaderos eran una unidad importante, de élite, quizás la más importante que tenía él en la infantería, con la cual él se deshizo de esa unidad que no pudo contar con ella para la batalla de Tucumán. Importante, ¿no? Una unidad de veteranos. Esa unidad de granaderos, el único objetivo de ellos fueron taponear la retirada de Belgrano por Santiago, para que no pudiera tener comunicaciones con Santiago. Tenía él planificado una victoria segura. Claro. Y mientras tanto, el grueso del ejército marchaba dando toda esa vuelta, apareciendo por el manantial. Habrá pretendido también dejar sin agua la ciudad, porque de ahí iban los aguateros a nutrir la ciudad de agua, no iban tanto al río Salí, sino que iban al manantial. No lo sabemos muy bien. La cuestión es que cuando Gregorio Araoz de la Madrid descubre que en vez de venirse hacia acá, lo tiene a Tristán dando toda esta gran maniobra de rodeo, manda a uno de sus húsares, de sus dragones, a avisarle a Belgrano que no lo espera a Tristán, que está dando toda la vuelta. Cuando llegue ese anuncio a Belgrano, que estaba nuevamente sobre la avenida Sarmiento prácticamente, esperando que venga Tristán, Belgrano se entera de que no lo tiene que esperar por allí. Entonces resuelve hacer una conversión, dar la vuelta a todo ese ejército formado como ya estaba dispuesto, ingresar nuevamente hacia la ciudad, capaz que hayan pasado nuevamente por la Plaza Independencia, en medio de los vítores de toda la multitud, de todos los tucumanos que salieron a desearle el triunfo a sus hijos, que se iban a batir en esta batalla. El ejército ordenado como venía desembocó en el camino que conducía al campo de las carreras, que es donde estamos ahora, dirigiéndose hacia aquí, y ordenadamente como venían de allá se ubicaron. ¿Cómo se ubicaron? Bueno, se ubicaron como se estilaban en aquellos momentos las batallas clásicas del siglo XIX. La infantería en el medio y en ambos extremos la caballería. Probablemente esta noción se la tiene que haber dado el barón de Holmberg a Belgrano, debido a que el barón de Holmberg era veterano de las guerras europeas, napoleónicas. Sí. Belgrano mucha instrucción militar no tenía, entonces él se confiaba mucho en lo que le decían sus asesores, las cuales él respetaba. Entonces se pusieron allí. Juan Ramón Balcarce, ya lo sabes vos, mandaba la caballería de la derecha, donde estaban los decididos de Tucumán y los dragones, y tuvo el tino de, fíjate vos, que en ese momento no es como ahora conocemos la ciudad, que está todo urbanizado. En esa época era la ciudad de San Miguel de Tucumán, que es el casco histórico céntrico, prácticamente, y fuera de ese casco histórico, sino más allá del eje de Salta a Jujuy, estaba lleno de bosques de yungas, de lapachos, de jacarandáes, de palos borrachos, bosques bastante espesos. Se aprovechó en esos bosques para esconder la caballería de Balcarce. Balcarce la escondió allí. Entonces lo único que se veía en el horizonte cuando Tristán hacía su aparición era la infantería, porque los gauchos también se los escondió en el otro bosque que estaba a la izquierda. Y en el descampado únicamente se la exhibía a la... Ya será el frente donde estamos ahora. Donde estamos ahora se exhibía únicamente la infantería, que era bastante diminuta para la época. Los batallones que había, que eran los tres que hablamos. Claro, que de mil el batallón número 6, los cazadores y los pardos y morenos, ¿sí? Que eran los infantes que tenían allí, más la reserva que estaba atrás. ¿Qué era de la Madrid que había quedado allá en los Nogales, avistando el movimiento de las tropas españolas? La Madrid, vos acordate que había quedado en la observación de los movimientos de Tristán. Sin consultar a nadie, se le ocurrió prenderle fuego a los pajonales de finales de septiembre en Tucumán, todo seco, evidentemente, ardieron como si nada, entre la ciudad y Tristán. Eso él pensaba que le iba a impedir el desplazamiento de Tristán. Sin embargo, se lo dificultó un poco, pero igual Tristán terminó llegando al Ojo de Agua, que era la intención de él, el objetivo de él. Y esos fuegos fueron los que se transformaron después en incendios y dificultaron totalmente la visibilidad en la batalla de Tucumán, que se generaría horas después. O sea que esa maniobra que hizo forma parte de la anécdota, forma parte del anecdotario de lo que, bueno, ¿por qué no se veían las cosas? Bueno, por el tierral, por las langostas, por el fuego, y por los incendios también de la Madrid, que él pensaba que con eso iba a lograr hacer algo, dificultó a todo el mundo, digamos, la batalla de ese día. ¿Y cómo queda la situación o el escenario de batalla a partir de esto? Eso lo conversamos ahora, ¿te parece? Dale. Juan,
hasta acá habíamos charlado sobre cómo habían apreciado el general Lamadrid, cómo había apreciado también el general Mitre y los historiadores españoles, todas las situaciones que se sucedieron hasta la batalla de Tucumán. ¿Cómo sigue esto? Antes de entrar a la trama de lo que es la batalla en sí, me gustaría tener un poquitito en ¿te acuerdas la carta que le mandó Belgrano al primer triunvirato antes de cruzar el río Salí, anunciándoles que decidía jugarse el todo por el todo en Tucumán? Tenés razón, no charlamos de eso, es más, no charlamos de qué es lo que le dice el gobierno a Belgrano una vez que la recibe. Claro. Eso fue el 12 de septiembre de 1812, es decir, 12 días antes de la batalla, que Belgrano ya se juega, pasa el río Salí, llega a San Miguel de Tucumán y le escribe al triunvirato diciéndoles que en las situaciones en las que se encontraba, teniéndole a los realistas pisándole los talones, no podía escapar, no podía ir más rápido, en algún momento va a haber una batalla y él prefería que se eligiera ahora, que sea el momento en Tucumán, donde tenía la gente dispuesta para hacerle frente a los realistas. Y tenía el tiempo para prepararse y no lo iban a tomar de sorpresa. Claro, exacto, elegir el terreno. Bueno, esta comunicación llega a Buenos Aires el 29 de septiembre de 1812, vale decir, claro, 17 días después de que fue enviada y 4 días después de la batalla. Y 4 días después de la batalla. Entonces vos imagínate, lo reciben en Buenos Aires, no sabían nada de qué pasó con la batalla. Dicen, che, Belgrano resuelve quedarse, nosotros le ordenamos que fuera hasta Córdoba, que retrocediera, que se llevara todo y no hay manera, se queda. Aparentemente llegó a altas horas de la noche esta comunicación a Buenos Aires y en el fuerte de Buenos Aires, esto nos cuenta Mitre, que aparentemente debe haberse entrevistado con algunos de los sobrevivientes de esa época. El único triunviro que estaba presente era Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia era amigo de Manuel Belgrano. Que lo quería mucho, lo quería mucho. Tenía muy buena... Más, es el que recibe bajo tutela a Manuelita. Exacto. La recibe la recibe cuando era presidente y le da una ayuda porque era la hija de Manuel Belgrano. Entonces, lo estimaba mucho, pero se da cuenta que Belgrano resolvió desobedecer. Entonces, enojadísimo y desesperado, le manda una carta que la redacta esa misma noche él a Belgrano. En nombre del triunvirato. Fíjate cómo viene la mano. Él agarra y le escribe diciéndole de que no debían discutirse las decisiones del triunvirato, que sí o sí debía retroceder, porque era preferible perder bienes, enseres, elementos, fábrica de fusiles, ya no le importaba la fábrica de fusiles de Tucumán, que se la queden los españoles, no hay ningún problema, pero cualquier cosa menos perder el ejército sí o sí lo necesitamos más cerca de acá, por razones de política superior. No se había resuelto todavía el tema de la banda oriental, estaba la amenaza. ¿Qué había pasado? En la banda oriental tenemos en Montevideo el gobierno realista, y tenemos los portugueses metidos en la banda oriental que habían invadido a los fines de colaborar con los realistas. Si bien es cierto, en mayo de 1812 se había firmado un tratado entre los portugueses y el primer triunvirato, donde los portugueses se habían obligado a retirarse de la banda oriental. Vos te acordarás que cuando hablamos de la obra esta, el 25 de mayo, donde se hizo la presentación, la bandera que conocemos hoy. La que conocemos hoy, sí. Se hizo, y el primero que la vio fue el embajador portugués, que era un agente británico, era en realidad un oficial británico al servicio de Portugal, el teniente John Redmaker, que fue un embajador de Portugal. Bueno, ese embajador de Portugal firmó un tratado con el gobierno donde se obligaban a retirarse de la banda oriental las tropas portuguesas. Esto fue mayo, junio. Estamos todavía ya en septiembre y los portugueses seguían ahí, no se querían ir. ¿Por qué no se querían ir? Muy sencillo. Sabían que Belgrano tenía que retroceder, sabían que Tristán venía muy cerca y esperaban que Tristán esté lo suficientemente cerca como para acorralar al gobierno de Buenos Aires por dos flancos, por el lado de la banda oriental y por el lado de Pío Tristán, que bajaba desde Córdoba. Claro. O sea, por eso es que hacían tiempo y no se querían ir. Y por eso es que el gobierno no le podía mandar a Belgrano los refuerzos que le podrían haber llegado a hacer falta, porque si caía Buenos Aires, caía toda la revolución. Claro, entonces le deben haber dado un gran tirón de oreja cuando reciban la misiva. Un tirón de oreja importante, tal es así que Rivadavia le dice, sí o sí es menesteroso que usted cumpla las instrucciones de alta política que le estamos pidiendo, que retroceda, aunque pierda todo el territorio que tenga que perder, porque no se puede perder el ejército, no se puede perder la revolución. Y encima de todo le manda una amenaza, le dice, en el caso de que usted incumpla con las órdenes que le estamos dando, será responsable tendrá un alto grado de responsabilidad en el caso de que usted incumpla con lo que se le está ordenando aquí. O sea, no se le dice qué se le va a hacer, pero se le está dando a entender de que puede ser acusado hasta de traición y demás.
Por supuesto, ya para entonces, imaginas, todo esto era... Ya había pasado. Cuando Bueno, la reciben, ¿qué hace Rivadavia? Recibe, O sea, manda la nota, la firma. Pero ¿qué es lo que pasa? Es él solo. Tiene que hacérsela firmar a los otros triunviros que también formaban parte del primer triunviro. Ah, perfecto, esa era mi duda. Si la Él manda estaba- él en nombre del triunvirato, solamente la redacta como para poner en conocimiento. Él la al resto redacta también. y la firma y la hace circular a los otros triunviros para que la vean. Estaban todos en sus casas, ya era noche. Ya ahora no era de despacho. Dice que se la hizo mandar a la casa de General Pueyrredón, que era el otro triunviro, Juan Martín de Pueyrredón, después de haberle entregado el mando a Ejército del Belgrano. Norte a Belgrano, asumió como triunviro. Dice que en su casa Pueyrredón firmó sin chistar prácticamente esta misiva, esta amenaza hacia Belgrano. Y después fueron al otro triunviro que era Feliciano Chiclana. Feliciano Chiclana, un viejo conocido de Belgrano, los dos habían estado en la Revolución de Mayo. Cuando Feliciano Chiclana recibe este proyecto para ser firmado, no lo firma. Y es más, manda una misiva, una esquela a los otros triunviros y les dice: señores, miren, ya estamos como estamos, lo tienen muy cerca los realistas ahí, que se enfrente, está bien que desobedezca, medio que lo justifica un poco. Está bien, la decisión diciendo es una decisión que tiene que tomar sí o sí. Hay que estar ahora en el terreno, o 200 kilómetros más adelante. Claro, hay que estar en el terreno. Yo, la verdad, que hay que estar en los zapatos de Belgrano. Yo prefiero no juzgarlo. Esa vuelve toda la correspondencia a la fortaleza de Buenos Aires, donde estaba Rivadavia. Cuando Rivadavia recibe esta misiva de Chiclana, la lee, se indigna, la tira al piso, la rompe y se despacha esta comunicación a Belgrano con la firma únicamente de 2 de los 3 vocales, los 3 triunviros, ¿sí? Y así es entonces como Belgrano, 15 días después, ya después de haber obtenido ese gran triunfo, recibe esta reprimenda extemporánea del primer triunvirato por haber desobedecido las órdenes de enfrentar a los realistas en Tucumán. Bien, y una vez volviendo de nuevo acá a Tucumán, Sí. volviendo ya a Tucumán, obviamente ya la carta ya había sido escrita, había sido enviada extemporáneamente, como comentabas vos. ¿Cómo es que se forma Belgrano y cómo es que sigue el movimiento de las fuerzas luego de lo que charlamos? Que Pío Tristán, escondiéndose un poco del humo de lo de la Madrid, llega al Ojo de Agua, manda parte de sus fuerzas a cortar la retirada de Belgrano por Santiago, y el resto le envía hacia el campo de las Carreras. Bueno, eso es algo que si querés que lo discutimos ahora, ¿te parece? Dale. Bueno. Me habías contado de cuál había sido la reacción del triunvirato una vez que recibió la noticia de Belgrano que se quedaba a presentar batalla acá, y bueno, todo el barullo que se armó en Buenos Aires. Pero volviendo acá, eso es lo que pasaba allá. Volviendo acá, ¿cómo Belgrano estaba planteando su estrategia para enfrentar la batalla? Bueno, la estrategia de Belgrano, de acuerdo a lo que nos cuenta Mitre y también lo que nos confirma el general Paz, era la siguiente: no quedarse sentado a esperarlo en la ciudad a Tristán, sino salir a buscarlo, a hacerle pelea en las afueras de la ciudad, no muy allá, sino en las afueritas, ¿no? Amurallar la Sí. ciudad, dejarla fortificada, pero salir a buscar batalla Salir a buscar afuera. batalla afuera, exactamente. No tanto como amurallar, sí se hicieron fosos, se cavaron trincheras, pero sobre todo, no en toda la ciudad, sino a la vuelta de la plaza, en las bocacalles de la Plaza Independencia. Ahí fue donde, en la Plaza Independencia se colocó el cuartel general de las tropas, y en las bocacalles se pusieron trincheras, se cavaron fosos, se colocaron los cañones y todo lo demás. Claro, porque él solo trajo 4 piezas de artillería y creo que 6 quedaron en la Quedaron plaza. 6 en la plaza. La idea de él era entonces debilitarlo a Tristán afuera y, ante un eventual resultado adverso que era el previsible, dejar todo habilitado para que el ejército nuestro pudiera refugiarse en la plaza y ahí resistir y hacerle pagar cara la victoria de Tristán hasta el final y concluir con honor. Esa era un poco la idea. Ahora, como vos decís, en la plaza se dejaron 6 cañones. Quizás era muy pesado, quizás no se los quiso transportar hasta el lugar de la batalla, o en previsión de que van a hacer más faltas acá para limpiar cuando aparezcan los realistas de un cañonazo toda la calle, se decidió ponerlos acá posicionados a 6 cañones y se llevaron únicamente 4 hacia las afueras. Entonces la idea de él era eso: buscarlo, apoyarse las espaldas contra la ciudad, combatir y, ante una eventualidad adversa, ir a la ciudad, y que cada vez que Tristán tenga que ingresar a la ciudad a pelear, que le costara.
Ten en cuenta que Belgrano había tenido la experiencia de participar en las jornadas de la defensa de Buenos Aires, Sí. donde a un ejército regular como el británico, y le costó trabajo invadir una ciudad como Buenos Aires, donde se lo esperaba con parapetos y desde todas las azoteas se le tiraban tiros, piedras, y donde cada ciudadano era un soldado detrás de su muro, detrás de su casa. Entonces él esperaba hacer algo parecido acá en Tucumán, una mini defensa contra la invasión realista. Bien, ya estamos ante... Perdón. Y ¿quién quedaba al frente de las defensas en la plaza? El capitán de artillería, Benito Martínez, que después fue general argentino, él quedó con 40 soldados para, digamos, reservar, para cuidar la plaza. Los 40 soldados no iban a poder hacer mucho ante una derrota, pero iba a servir como una base para reforzarlos con la llegada de los que venían de enfrentarse de afuera de la ciudad y se iban a refugiar en la Plaza Independencia. Ya estamos en la antesala de la batalla, Juan. ¿Qué es lo que dice Mitre con respecto a eso? Por un lado del ejército argentino, por otro lado de la estrategia del ejército español. Aquí es muy interesante lo que Mitre nos cuenta sobre la estrategia de Tristán. ¿Qué quería hacer Tristán en todo esto? ¿Cuál era ya sabemos la estrategia de Belgrano, ahora vamos a ver la estrategia del otro lado, de los realistas. Mitre nos dice lo siguiente: la estrategia de Tristán era ahogarlo, acogotarlo a Belgrano. Básicamente, nos dice Mitre, y se basa mucho en lo que nos cuenta Mariano Torrente después, con bastante precisión, que era lo siguiente: en el norte, entre Tafí Viejo y Los Nogales, dejar una fuerte división para evitar de que Belgrano se escapara hacia el norte, hacia Salta o hacia Jujuy, eventualmente. Hacer todo este rodeo desde Los Nogales, por el oeste, pegado hacia el cerro, ¿sí? Ir por el Camino Real, que desemboca dijimos ya, en el manantial, en el Ojo de Agua, cruzar el puente, ocupar todo lo que es la parte sur de la ciudad. Había destacado temprano de ese día una columna de granaderos, que era lo mejor que tenía, para que ocupara la localidad próxima de Mancopa. Es decir, Mancopa, donde estaba la posta inmediatamente anterior a llegar a Tucumán. Como a 10 kilómetros de Tucumán aproximadamente estaba la posta de Mancopa. Entonces la ocupó con estos granaderos para evitar que se pudiera ir hacia Santiago. Le cortó toda retirada. Así es. Lo único que le quedaba a Belgrano para escapar era irse hacia el oeste, porque en el oeste no había nada, pero en el oeste tenés yungas y tenés cerro, no hay a dónde ir. Entonces esa era un poco una encerrona que había diagramado Tristán, en la cual lo iba a colocar a Manuel Belgrano. Ahora, ¿qué pasó acá? Muy sencillo. Vos acordate que la Madrid, en Los Nogales, se dedicó a hacer lo que nadie le dijo que hiciera. En forma complicada y en forma providencial también. Ese incendio de pajonales que hizo la Madrid evitó que la división que Tristán pensaba dejar en Los Nogales se instalara y se tuvo que ir. ¿Por qué? No por el nada, fuego, por el incendio. Claro. Entonces tuvo que seguirlo y nos dejó, o sea, que eventualmente Belgrano podría haberse escapado hacia el norte. No iba a llegar muy lejos porque en Salta y en Jujuy había guarniciones realistas que le iban a salir al paso. De todas maneras, la única salida que tenía Belgrano era para el norte. El resto de sus tropas se fueron todas hacia el sur y el ejército de realista vino compacto, en fila india prácticamente, saliendo desde Los Nogales hasta llegar hacia el Ojo de Agua, hacia el manantial. Lo que empezó siendo un desfile de fila india, al poco tiempo, te imaginas, se empezó a complicar por el incendio, por el humo. Hubo que empezar a marchar ya no tanto en línea, en hilera, sino en grupos prácticamente, para hacer esa marcha más rápida y escapar un poco del fuego, del humo, de todo eso. Y los cañones, que venían también atrás, en lomos de mula, hubo que también ponerlos a la par de los soldados para que esa marcha fuera más veloz, más rápido. Ahora, sabiendo Tristán que tenía observadores bastante pillos, patriotas, cerca, de hecho, sabía que la Madrid decía que había aprendido sobre el incendio y todo lo demás, ¿qué hizo? En vez de que esa marcha a los cañones llevarlos del lado izquierdo, es decir, del lado próximo al fuego y del lado próximo a las partidas patriotas, los puso del lado del cerro. Es decir, que venían por el lado derecho para evitar que cualquier, digamos, descuido, pillo, se lo saquen. Como pasó con Huizi. Ya conocía que acá en Tucumán, bueno, no podés dejar las cosas tampoco descuidadas. Libradas al azar. Y así fue entonces de que ese día, el 24 a la mañana, tenemos ya a Tristán marchando hacia el Ojo de Agua. Tenemos a Belgrano que ese día
la noche anterior lo esperaba. Eso, ¿cómo fue la víspera, la noche acá Claro, en Tucumán? lo esperaba la noche anterior a Tristán en el acceso norte, viendo que no aparecía, llevó a la tropa a descansar a la plaza, pero no muy mucho, porque eso a las 2 de la mañana todo el mundo estaba, tampoco todo el mundo pudo dormir. Los hizo levantar a todos y que fueran nuevamente a formarse a lo largo de la avenida Sarmiento, esperando que en cualquier momento Tristán los madrugara, ¿sí? Eran las 8 de la mañana, Tristán no aparecía y ahí fue que lo encomienda a la Madrid a que vaya a ver qué pasaba con Tristán. Así fue entonces que hace ese cambio de flanco, viene y lo tenemos a las tropas de Belgrano, posicionadas prácticamente sobre la Bernabé Arauz, esperando el embate y que aparecieran en cualquier momento las tropas de Pío Tristán en el horizonte. ¿Te imaginas cómo debe haber sido esa espera de horas? Primero desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana y después todo el tiempo hasta acá, porque la batalla prácticamente fue a la tarde. Es decir, fue realmente importante y la ansiedad de ver aparecer. Comenzó la batalla? Más o menos podemos calcular que la batalla puede haber empezado tipo 2, 3 de la tarde, aproximadamente con los primeros cañonazos. Y allí fue hasta la noche. Entonces, acá fue que estuvieron las tropas nuestras esperando el embate realista, que en cualquier momento iba a aparecer. Pero ese tema para seguirlo charlando en otra historia. Eso te iba a decir. Dale. Quiero que me cuentes sobre la batalla. Bueno. Dale. Es muy doloroso tener que ir retrogradando y no ver el término de esta campaña cuando las tropas han tomado un fuego y una energía extraordinaria con la acción del 3. Se refiere al exitoso combate de las piedras, que de necesidad debe resfriarse con la retirada, no estando a su alcance la razón de ella, y así es que se me han empezado a desertar desde que emprendí mi marcha. Yo quisiera hacer prodigios por la patria y el honor de sus armas, pero no veo camino si el enemigo no me da tiempo. Entre la mucha gente que tengo, apenas contaré 600 a 700 hombres útiles, y en cuanto a armas, me hallo con muchas descompuestas. Sin embargo, de todo veré si puedo estimular a los tucumanos para aumentar el número de caballería con lanzas, y si logro poder montar a todos los hombres de armas para poder contramarchar con rapidez y conseguir alguna victoria sobre las divisiones del enemigo, cargándolo con él todas mis fuerzas, lo que acaso no sacaría de apuros y libertaría de retirarnos tantos. General Manuel Belgrano.